¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Hola jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a ver nuestro tema 4 de la unidad 2 de aritmética, que es conjunto de los números racionales. Representación de un número racional. Un número racional se representa con letra Q, en el cual su conjunto son las divisiones de dos números, en las cuales estos deben ser enteros y el que de su denominador debe ser diferente de 0. Ahora, los números fraccionarios son aquellos números racionales que no representan ningún número entero. Y las fracciones son aquellos números fraccionarios cuyos términos son enteros positivos. Y acá vemos un ejemplo de fracción que va a ser igual a A sobre B, donde A es el numerador y B es el denominador, donde ambos son enteros positivos y B no va a ser múltiplo de A. Clasificación de las fracciones. Estas pueden ser por la comparación de sus términos, en la que puede ser propia, en la que la fracción es menor a 1, o impropia, en la que la fracción es mayor a 1. Ahora, por su denominador puede ser ordinarias, en la que el denominador debe ser diferente a una potencia de 10, mientras que en las decimales el denominador va a ser una potencia de 10. Ahora, por los divisores comunes entre sus términos pueden ser reductibles, en la que el numerador y denominador tienen divisores comunes, y irreductibles, en la que no tienen ningún divisor común, aparte de la unidad. Y por grupo de fracciones pueden ser homogéneas, en la que todas las fracciones tienen el mismo denominador, o heterogéneas, en la que no poseen denominadores iguales. Ahora vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Nos pide clasificar estas dos fracciones que vemos acá. Y vamos a primero ver la primera, que es 37 sobre 100. Vemos que esta fracción, al ser menor a 1, va a ser fracción propia. Ahora, como su denominador es una potencia 10, entonces es una fracción decimal. Y al no tener ningún factorio en común, aparte de la unidad, entonces esta va a ser irreductible. Y la segunda fracción, que es 78 sobre 51, vemos que es una fracción que es mayor a 1, es impropia. Vemos que en el denominador no tiene ninguna potencia de 10, entonces es ordinaria. Y vemos que tiene divisores en común, en este caso es el 3, entonces es una fracción reductible. Y tomando ambas en conjunto, vemos que son heterogéneas, porque no tienen el mismo denominador. Números decimales. Estos pueden ser número decimal exacto, en el que tiene una cantidad finita de cifras decimales, y su fracción generatriz la vamos a hallar poniendo en el numerador las cifras decimales y en el denominador tanto ceros como cifras decimales hay. Ahora, los números decimales inexactos pericopuros tienen una cantidad infinita de decimales. Y para hallar su fracción generatriz, vamos a colocar en el numerador todos los decimales periódicos que hay. Y abajo, en el denominador, tantos 9 como cifras decimales hay. Y el número decimal inexacto mixto tiene una cantidad infinita de decimales. Y aparte, en la parte decimal hay una parte de cifras periódicas y otra de cifras no periódicas. Y acá vemos para su fracción generatriz, vamos a colocar en el numerador el decimal completo. Le vamos a quitar la parte periódica y vamos a tener en el denominador tantos 9 o ceros como cifras periódicas y no periódicas hay respectivamente. Ejemplo de aplicación. Mi ejemplo dice que cumple la siguiente igualdad, que cumple también que A menos B es igual a 1 y nos piden A más B. Entonces, primero vemos que cada parte de la igualdad son fracciones periódicas mixtas. Entonces vamos a hallar su fracción generatriz de cada una, que como sabemos es la parte decimal, la parte no periódica, sobre 9 y ceros según la cantidad de cifras periódicas y no periódicas que haya. Entonces vamos a reemplazar y vamos a simplificar después en nuestra fracción de acá y vamos a descomponer
la variable AB y BA, obteniendo esta igualdad que vemos acá. Y al despejar vamos a tener que A es igual a 2B. Pero como por el dato A menos B es igual a 1, entonces A va a ser igual a 2 y va a ser igual a 1. Entonces A más B va a ser igual a 3. Números avales. Son aquellos números que resultan de dividir los términos de una fracción en un determinado sistema de numeración. Todo número aval presenta dos partes, la parte entera y la parte aval. Y acá tenemos cómo se representa. La coma aval va en el centro, en la parte izquierda está la parte entera, y en la parte derecha está la parte aval. Y siempre están en un determinado sistema de numeración. En este caso va a ser alfa. Y vamos a hacer ejemplos. En el primer ejemplo tenemos una fracción que la vamos a dividir y al no tener otra base va a ser decimal. En nuestro segundo ejemplo vamos a pasar cada parte a base 6. Y al hacer la división tenemos un número aval que va a estar en base hexaval. Igual en el tercer ejemplo se va a pasar a base 5 que al dividir va a ser pentaval. Y en los siguientes ejemplos que vemos representan a periódico mixto, periódico puro y otro periódico mixto, en la que la fracción de acá va a estar, es una fracción periódica mixta pentaval, esta va a ser una periódica pura hexaval y esta va a ser una periódica mixta octaval. Descomposición polinómica de números avales. Acá tenemos un número aval que está en base 5 y vamos a descomponerlo polinómicamente. Y esto se realiza mediante la suma de cada dígito del número multiplicado por la base y elevado a su respectivo orden. Como sabemos, en la parte entera el orden se cuenta a partir del 0 en forma creciente, mientras que en la parte decimal se cuenta en forma decreciente a partir del -1. Y esto es lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo. Vemos que en la parte entera las potencias o los exponentes son positivos y el 0, y en la parte decimal los exponentes son negativos, en los que se puede representar también como fracciones. Así como vemos en el segundo ejemplo, como todos los números avales son decimales, se van a hacer una suma de fracciones. Ahora, como propiedad tenemos que si dos números avales de diferentes bases son iguales y la parte decimal de uno es mayor que la parte decimal del otro, entonces la base del primero va a ser mayor a la base del segundo. Ahora jóvenes los invito a pasar a su libro de actividades de la página 62 a la página 68. Ahí van a encontrar problemas resueltos y problemas propuestos para practicar.